Buenos días a todos. Esta es una nueva edición de Infiltrados, el programa de entrevistas del Filtro, en el que irán desfilando distintos candidatos a la presidencia y al Congreso. Mi nombre es Pablo Rosas y me acompaña Francesca García. En la edición de hoy vamos a entrevistar al ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien hace poco se unió a las filas del partido Fuerza Popular. ¿Cómo está, señor Rospigliosi? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y a todos sus oyentes y televidentes. Muchas gracias a usted por la entrevista. Arrancamos entonces. Una primera pregunta que le haríamos es que a partir del plan de gobierno de Fuerza Popular, del cual tenemos entendido usted se encargó de todo lo que corresponde a seguridad ciudadana, pudimos revisar un poco las propuestas que ahí aparecen y, como usted ha dicho en otras entrevistas, digamos, o sea, lo que aparecen son ideas generales, ideas centrales, ¿no?, sobre lo que haría Fuerza Popular en un eventual gobierno sobre este tema. Pero lo que queríamos preguntarle era, o sea, ¿cuál es la propuesta, digamos, que desde la seguridad diferencia a Fuerza Popular de la propuesta de otros partidos? Mire, lo que nosotros proponemos es ocuparnos prioritariamente de lo que más le interesa a la población, es decir, los llamados delitos callejeros, los arrebatos, los robos de cartera, los robos de celulares, los robos de autopartes, o eventualmente el asalto a la bodega, al pequeño negocio, a la casa donde se llevan el televisor. Robos que lamentablemente son cada día más violentos. Hoy día, en ciertas ocasiones, a alguien le disparan, lo matan por robarle un celular o robarle unos pocos soles. Para eso lo que se necesita básicamente es fortalecer las comisarías y dentro de las comisarías la investigación criminal y el patrullaje inteligente. Investigación criminal, es decir, fortalecer el trabajo de los detectives que trabajan en las comisarías, que no son muchos, hay que aumentar el número y hay que aumentar la calidad en la formación de detectives en la Policía Nacional. Y patrullaje inteligente, es decir, patrullar en los puntos calientes donde usualmente se cometen los delitos. Pero para eso se requiere un mapa del delito actualizado, cosa que lamentablemente no existe en la mayoría de sitios. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. Y la gente no denuncia porque no confía en el sistema. Para eso hay que entonces aplicar una política que ha funcionado en muchos lugares del mundo, la de policía comunitaria o policía de cercanía, policía cercana a la gente, el policía que tenga contacto, por ejemplo, con los guachimanes que hay en algunos barrios o con juntas vecinales que hay en otros, o con el bodeguero, el zapatero, el sastre, tener, por ejemplo, grupos de WhatsApp, de tal manera que si se ve a alguien sospechoso o se comete algún acto delictivo, inmediatamente haya comunicación y puede haber una reacción rápida, cosa que lamentablemente no está ocurriendo. Ese es el punto fundamental. Hay que resolver los problemas de la gente, hay que evitar el enorme miedo que existe cuando una persona hoy día sale a caminar, sale a comprar, sale a su trabajo. Los padres tienen miedo de que sus hijos sean asaltados. Entonces tenemos que afrontar ese problema que es el más acuciante de la ciudadanía hoy día en el tema de la seguridad. Señor Rospigliosi, yo quería plantearle, es básicamente algo que también lo ha dicho la candidata Fujimori, es ella quien lo ha puesto en la agenda en realidad, el tema de la mano dura, ¿no? Keiko ha hablado sobre el tema de mano dura en el discurso justamente de seguridad ciudadana. ¿No le parece poco conveniente un discurso que sugiera un autoritarismo teniendo en cuenta el antecedente o el pasado, que de todas maneras es un pasivo que tiene el fujimorismo? No. Hay que actuar con mano dura sin ninguna duda, es decir, con energía y con firmeza. Eso no tiene que ver con autoritarismo de ninguna manera. Hay que actuar con mano dura, con energía y con firmeza para combatir la delincuencia. Y básicamente de lo que se trata es de capturar, procesar y sentenciar a los delincuentes. En el Perú las penas son durísimas, son entre las más altas del continente y las más altas del mundo. Lo que pasa es que no se atrapa, no se procesa y no se sentencia a los delincuentes. Por ejemplo,
hay el caso que salió en los periódicos hace poco, un asaltante que le roba el celular a una señora, la amenaza con un cuchillo, no la mata ni la hiere, la amenaza, se lleva el celular y lo sentencian a 12 años de prisión. 12 años de prisión por robar un celular. Ese caso salió en los periódicos. ¿Sabes cuántos celulares se robaban en ese momento? Eso es aproximadamente noviembre del año 2019, aproximadamente 5.100 celulares al día. Y la noticia es que atraparon a un delincuente que había robado un celular. O sea, el problema está en que no se atrapa a los delincuentes y no se les sanciona. Si de 100 delitos que se cometen se atrapa a uno y 99 quedan impunes, pues los delitos se van a seguir cometiendo. La posibilidad de escapar es altísima. Si de 100 delitos se atrapara a 90 delincuentes y se les sancionara, aunque las penas no fueran tan altas como lo son, entonces eso disuadiría al delito. No estamos seguros en las calles los peruanos porque no se atrapa y se sanciona a los delincuentes. Las cosas no están funcionando. Usted dice entonces que la mano dura alude a ir directamente a los responsables, no alude a ningún tema de autoritarismo dentro de lo que podríamos pensar que... No, para nada, para nada. Por ejemplo, hemos visto cómo en el mes de diciembre hubo bloqueos de carretera en el sur y en el norte, en Ica y en La Libertad. El bloqueo de carretera está sancionado con una pena de 8 años de prisión. El atacar a la policía, como ocurrió, atacarla con piedras, con objetos contundentes, incluso secuestraron a un policía, lo maltrataron, lo golpearon, eso está condenado con una pena de 12 años de prisión. ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos sentenciados? Ninguno. Las penas son altísimas, pero mano dura, firmeza, se refiere a la aplicación de la ley. Nada más que eso, no se trata de maltratar injustamente a la gente ni de torturar a nadie. No. Se trata de aplicar la ley. Perdón que lo corte, pero usted alude, obviamente, y lo menciona al daño que ha habido contra policías, pero también resultaron personas fallecidas y han sido personas que han resultado muertas, asesinadas por impactos de bala. ¿Qué responde a eso? Bueno, lamentablemente ocurre eso porque se envía a la policía, como hemos visto en muchísimas imágenes que se han difundido en ese momento, se envía a la policía desprovista de los elementos necesarios para enfrentar ese tipo de ataques. ¿Cómo se defiende la policía cuando una turba la ataca a pedradas, con objetos contundentes? La policía tiene que tener armas no letales para enfrentar esa violencia de la turba. Y cuando desgraciadamente a la policía se le envía sin las armas no letales necesarias, entonces hay veces que la policía, para defenderse, para evitar ser asesinados o heridos, tiene que hacer uso de sus armas. Eso es muy lamentable. Por ejemplo, en Bagua, ¿no? Fueron asesinados 24 policías asesinados, muchos de ellos, 14 de ellos, desarmados, asesinados fríamente, degollados, muertos a golpes. ¿Cuántos culpables hay de eso? Que yo sepa, ninguno. Pero recientemente, señor Rospigliosi, digamos, revisando un poco el accionar de la policía en los últimos meses en el Perú, está el recuerdo, ¿no?, de las marchas que ocurrieron en Lima en noviembre, y el accionar de la policía en ese momento. Ya un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha determinado de que hubo abusos de parte de la policía, de que hubo detenciones ilegales, y todo eso de alguna manera, digamos, pesa sobre el accionar de diversos agentes que obviamente responden a sus generales, ¿no? Eso es ridículo. Es ridículo decir que hubo detenciones ilegales. Recordemos. Sí, lo dice la ONU. Lo dice la ONU. No importa lo que diga la ONU, yo me refiero a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Hubo denuncias de 70 desaparecidos. Todas las denuncias eran falsas. El 100% de las denuncias eran falsas. De las organizaciones de derechos humanos que tú estás mencionando ahora, que fueron en lo que se basó la ONU, y pero las denuncias de los congresistas. Perdóname. ¿Detenciones ilegales? ¿De qué estás hablando?
Si había estado de emergencia decretado por Vizcarra, la policía podía detener, pero no detuvo. Desgraciadamente, hasta donde yo conozco, la policía no detuvo. La policía podía detener a quien realizara manifestaciones en ese momento porque había un estado de emergencia decretado por el gobierno de Vizcarra, así como ahora hay un estado de emergencia decretado por el gobierno de Sagasti y detienen ilegalmente, ahí sí, a las personas y las tienen detenidas 4 horas en estos campos que ha creado el gobierno de Sagasti. O sea, la policía no detuvo ilegalmente. Yo creo que la policía... No, pero hay investigaciones en curso y denuncias penales en curso por el tema de las detenciones. Hay testimonios de jóvenes que fueron detenidos. Investigaciones por desaparición forzada que involucra al expresidente, bueno, el que en ese momento detentaba el cargo de presidente, el señor Merino, como el señor Antero, sí, claro. Flores. Hay investigaciones, pero no me digas que hay resultados. No hay ni un solo resultado de esas investigaciones. Y claro, estamos ante una fiscal de la nación politizada y prevaricadora que denunció al gobierno de Merino, pero no denunció al gobierno de Sagasti y no ha denunciado al gobierno de Vizcarra. Esa es otra historia. Pero vamos a los hechos. No hay ni un solo detenido, a menos que ustedes me den un nombre. Sí, no, hubo varios detenidos y hubo nombres, ¿no? No hay ni un solo detenido. A ver, yo lo voy a fiscalizar a ustedes también ahora. A ver, ahora, la desaparición forzada no implica que la gente continúe estando desaparecida. La desaparición forzada se produce en el momento, evidentemente, porque es una detención en ese momento que se hace de una manera evidentemente irregular. Hay investigaciones respecto a eso, por supuesto que las hay. El único caso que hubo fue el de un muchacho que se demostró que había mentido, porque con un video le demostraron que estaba con sus amigos en otro lugar cuando él decía que había sido detenido. En realidad lo explicaron, ¿no? Ese había sido un video del mismo día que desaparece en la tarde, no había sido el video como lo mencionó. No es cierto, pero además eso fue obviamente una farsa. Nunca se demostró que lo había detenido la policía, nunca se demostró que había sido detenido en ningún lado. O sea, cero evidencias. No hay absolutamente nada. Y lo que yo sí habría hecho en ese momento es detener realmente a esa turba que atacó a la policía con piedras, con objetos contundentes y con pirotécnicos y sancionarlos de acuerdo a la ley, solamente de acuerdo a la ley. 12 años de prisión por atacar a la policía. Y ese día la policía evitó que en el Perú ocurriera lo que ocurrió en Guatemala, que entraron al Congreso y le prendieron fuego, o lo que ocurrió en Washington, cuando entraron al Congreso y hicieron destrozos. Yo creo que la policía cumplió su deber. Bueno, ya sabemos su postura sobre este tema. Sobre el gobierno de Merino, usted en un momento dijo que no considera que haya sido un gobierno autoritario, digamos, más allá de estos hechos de las marchas, que para algunas personas puede bastar para calificarlo de autoritario, pero más allá de eso, ¿para usted fue un gobierno legítimo, un gobierno legal? No, para mí no. Para cualquier persona que tenga dedo de frente y no esté consumida por la pasión. Ese gobierno fue nombrado, no digo nombrado, Vizcarra fue vacado con 105 votos y al que le correspondía asumir la presidencia es a Manuel Merino, que era el representante del partido que más votos había sacado en las elecciones de 2020. Proceso perfectamente legítimo. En segundo lugar, decir que fue un gobierno autoritario es una ridiculez que no resulta el menor análisis. El gabinete de Antero Flores Arauz juró a mediodía del día jueves y ese gobierno terminó en la mañana del día domingo. O sea, absolutamente efímero, un gobierno que eventualmente no pudo hacer nada. Lo único bueno que hizo fue suprimir esta absurda prohibición para que los vehículos circulen los domingos. Hasta donde yo recuerdo fue la única medida. ¿Pero usted debió continuar en todo caso si hubiera sido posible el gobierno de Merino? Sin duda hubiera sido mucho mejor que este. En los temas más importantes, en salud, por ejemplo, creo que Abel Salinas lo hubiera hecho muchísimo mejor, pero desgraciadamente por razones políticas no fue posible y tenemos ahora el gobierno de lo que era una pequeña minoría. El peor partido que sacó menos votos en 2020 es el que gobierna hoy día en el Perú, una cosa absurda, pero en fin, es la realidad. Ahora, yo no niego tampoco, niego que Sagasti haya sido nombrado como correspondía. O sea, políticamente está muy mal, pero desde el punto de vista legal, al igual que Merino, ambos fueron nombrados como corresponde en el Congreso. Sí, usted dice que él debió seguir y en todo caso, sí, no,
pero hasta Keiko Fujimori en su momento, ella a través de Twitter, ella pidió la renuncia del señor Merino tras el fallecimiento de los dos jóvenes en las marchas. E incluso antes, ella dijo que no apoyaba el proceso de vacancia contra el señor Vizcarra. ¿Usted ha conversado con ella sobre eso? No, no he conversado con ella sobre eso. No sé si habrá dicho eso, pero sí, lo tuiteó. Hasta donde yo recuerdo, la bancada de Fuerza Popular votó por la vacancia de Vizcarra, hasta donde yo recuerdo. Pero eso ya es especulación sobre el pasado, si Merino debió seguir o no debió seguir. Bueno, no siguió, pues esa es la realidad, lamentablemente, y ahora tenemos este gobierno ya. Yo no cuestiono la legitimidad de este gobierno, yo sí critico cuando hay que criticar los errores que comete, punto. Y ahora tenemos que ver hacia adelante, qué hacemos en los meses que vienen. Ok, yo quería repreguntarle, porque ayer el señor Merino ha dado una entrevista en Cuarto Poder, y es justamente dentro de las cosas que decía, reforzando un poco lo que usted está mencionando ahora, ¿no? Que él no tuvo la autoridad necesaria para actuar, ni siquiera para la represión policial que hubo, obviamente las denuncias, obviamente de esta represión, pero usted considera de que, bueno, en este caso, si hablamos de la institucionalidad policial, que en estas fechas, creo que desde el inicio de la emergencia sanitaria, la gente estuvo muy consciente de la importancia que tenía la policía para, obviamente, sobrepasar esta emergencia. Lamentablemente, esto se vio empañado por todos los actos que ocurrieron en noviembre. Y usted lo ha mencionado hablar dentro de sus planes justamente de reforzar la institucionalidad policial. De ser gobierno, en el caso de Fuerza Popular, ¿cómo es que ustedes piensan sopesar esta institucionalidad, reforzar la institucionalidad policial, pero por supuesto también tener un enfoque de derechos humanos, como lo mencionan ustedes en su plan de gobierno también? Bueno, es muy sencillo. Para respetar la institucionalidad policial, para poner un ejemplo concreto y no irnos a teorías y abstracciones, habría que reponer inmediatamente, si es que no lo ha hecho antes el Poder Judicial, a los 18 generales injustamente pasados a retiro, ilegalmente, inconstitucionalmente pasados a retiro por el gobierno de Sagasti, que ha tenido 3 ministros del Interior en 10 días. Eso, por ejemplo, es un abuso, eso es un maltrato innecesario a la institucionalidad policial. La ley dice claramente que el presidente eventualmente puede cambiar al jefe de la policía entre los 3 primeros, punto, no hay otra posibilidad. Sin embargo, maltratan, humillan a la policía. Esta misma gente que está en el gobierno ahora es la que decía que los policías eran asesinos, eran criminales en las manifestaciones de noviembre. Eso es maltratar a la policía, eso es humillarla, eso es bajarle la moral. Al contrario, a la policía hay que mejorarla, no hay que humillarla, hay que perfeccionarla, no hay que difamarla. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso, bueno, hay que hacer cosas sencillas. Hay que mejorar, por ejemplo, la calidad de los policías que ingresan. Han habido 29 escuelas policiales, eso es un absurdo. La policía no puede controlar 29 escuelas policiales. Hay que concentrar las escuelas policiales, cosa que se ha empezado a hacer, pero hay que seguir concentrando las escuelas policiales para tener una mejor calidad de policías. Lo importante es la calidad y no la cantidad, no tanto la cantidad, sino la calidad. Y es importante también que se mantenga la meritocracia, que se asciende y se llegue a los grados superiores por capacidad, no por lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, con el gobierno de Sagasti, de poner al engreído, al que yo puedo manipular, para poder manejar la policía con fines inconfesables. Sí, pero en el tema de derechos humanos, no entendía muy bien porque hacen la mención del enfoque de derechos humanos, pero concretamente, ¿cómo es que van a aplicar eso? Bueno, muy sencillo, aplicando la ley, manteniendo claramente entre los policías que no se pueden violar los derechos humanos para llevar adelante cualquier tipo de operación o acción. Hay que tener en cuenta que... ¿Como en noviembre, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en noviembre, esa turba respetaba los derechos de los policías. Pero no respetaba los derechos de los policías. La turba no respetaba los derechos de los policías. La policía tiene que defenderse. Por suerte, hay una ley de protección policial que se aprobó en el Congreso el 2019, que Vizcarra no promulgó y que Manuel Merino, como presidente del Congreso, promulgó por insistencia. Es una ley de protección policial que determina la razonabilidad, la racionalidad en el uso de las armas de la policía, dentro de la ley y dentro de la Constitución.
La policía puede y debe usar sus armas dentro de la ley racionalmente. Exactamente, pero reducir a toda la gente que salió a protestar, reducirlo a una turba, ¿no le parece a usted que es eludir responsabilidad de la policía, que bien podría hacer un mea culpa o en todo caso determinar cuáles son los responsables de los actos de violencia que se produjeron? Es evidente que pasó así. Para nada, yo no he dicho que todos los que salieron eran una turba violenta, para nada, jamás he dicho eso, ¿no? Hubo manifestantes pacíficos, pero en las zonas donde se produjeron estos hechos más violentos, obviamente no había manifestantes pacíficos, había la turba, lo hemos visto. ¿Acaso un manifestante pacífico va con la mochila cargada de piedras? ¿No vimos en Girón de la Unión y Emancipación cómo atacaban a la policía con piedras? ¿Tú crees que manifestantes pacíficos llevan en una mochila piedras para atacar a la policía? No, pues. ¿Y los pirotécnicos? ¿De dónde salieron? Tú vas a una manifestación pacífica con una mochila cargada de pirotécnicos que además puede disparar de manera horizontal. Por favor, eso no existe. O sea, eso era preparado. Y en esos lugares había una turba violenta. A eso me refiero yo cuando digo turba violenta. Y por lo demás, no se ha demostrado en absoluto los hechos que se señalaron respecto a la policía, ¿no? Hasta ahora, que yo sepa. Bueno, señor Raspeliesi, pasando a otro tema, de acuerdo a las últimas encuestas, la candidata Fujimori aparece en el cuarto lugar con aproximadamente 6% de las preferencias. En campañas pasadas, en el 2011, por ejemplo, a esta altura la señora Fujimori tenía el 20%, y en el 2016 tenía el 33%, encabezaba las encuestas y la intención de voto. Desde Fuerza Popular, ¿qué piensan hacer ante este escenario en el que parece desfavorable para su candidatura? Como tú has dicho, los que encabezaban las encuestas no ganaron, ¿no? No, mira, hoy día, como muestran las mismas encuestas, sí, la gente no está prestando mucha atención, con justificada razón, porque todos estamos preocupados por cómo nos salvamos del virus, cómo no nos contagiamos, cómo no perdemos el empleo, cómo podemos sobrevivir. Toda la gente no está prestando demasiada atención y como tú bien has dicho, las encuestas meses antes de las elecciones terminan cambiando en el Perú, en circunstancias normales y en circunstancias críticas como ahora cambian más, así que eso... Pero a esta altura, se podría decir que a esta altura un poco ya estaba definida al menos, o sea, por ahí quienes podrían entrar a segunda vuelta, ¿no? Y vemos a la señora Fujimori hoy bastante atrás respecto a sus desempeños anteriores. No sabemos, no te preocupes tanto, no te preocupes tanto. De lo que hay que preocuparse es de difundir un punto de vista, difundir un mensaje. Y para mí lo más importante ahora es difundir que tenemos que evitar que el populismo y el izquierdismo puedan ganar la elección y llevarnos a una situación similar a la de Venezuela. Hoy día tenemos más de 1 millón de venezolanos acá, gente que ha salido despavorida de su país, huyendo ¿de qué? Del populismo y del izquierdismo. Tenemos la prueba viviente que el populismo y el izquierdismo conducen a los países a la ruina. Al país más rico en petróleo de toda la región lo han conducido a la ruina. Eso es dificilísimo de hacer, pero el populismo y el izquierdismo pueden arruinar un país, pueden arruinar a millones de personas. No caigamos en eso. Eso es lo que tenemos que impedir en el siguiente proceso electoral. Señor Raspeliesi, hace 5 años, en las elecciones de 2016, usted formó parte del equipo de campaña de PPK, quien además tuvo un discurso bastante duro contra Keiko Fujimori. ¿Qué lo hace ahora unirse en la campaña de ella? Si ella también lo que te he dicho, hace 5 años. Lo que te he dicho, lo que ha planteado Keiko Fujimori, de que la principal amenaza que tiene el país es el populismo y el izquierdismo, cosa con lo que yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, yo hace 10 años, en el 2011, yo apoyé a Keiko Fujimori contra Ollanta en la segunda vuelta del 2011 y eventualmente el 2016 también hubiera podido hacerlo, pero me uní a una relación con Pedro Pablo Kuczynski, a quien le tengo aprecio y respeto desde hace muchos años, ¿no? Por eso al principio de su campaña lo apoyé, después me aparté porque no me gustaban mucho las cosas que ahí ocurrían, pero en fin. Pero yo creo que ahora lo más importante es eso, enfrentar a la posibilidad de que nos lleven a una situación como la de Venezuela y puedan arruinar el país. Una posibilidad que, por cierto, es muy real y muy concreta. Raspeliesi, la candidata Fujimori hace ya unas semanas anunció, ¿no?, que de ser elegida ha puesto de nuevo el tema del indulto a su padre.
hemos visto que en otras entrevistas usted ha dicho que está a favor del indulto, pero queríamos preguntarle, ¿qué beneficio para el país traería un indulto al señor Fujimori a estas alturas? Mira, yo creo que el indulto a Alberto Fujimori se justifica por dos cosas. Primero, por la edad, por su estado de salud, y segundo, porque en mi opinión, él no es responsable del delito que se le atribuyó en aquel entonces. Al principio yo creí que sí era culpable, pero después las investigaciones de Ricardo Uceda me convencieron y me demostraron que no es responsable del delito del asesinato de los jóvenes de la Cantuta, por el cual le dieron 25 años. Sin eso, él ya estaría libre a estas alturas. Esto no lo digo desde ahora, por lo menos desde 2015 lo he dicho públicamente, que me parece que sí, Fujimori debería ser indultado. Así es que, pero además eso yo no creo que sea un tema central de campaña, simplemente es una propuesta que ha hecho la señora Fujimori con la cual yo estoy de acuerdo. Lo más importante de esta campaña es cómo resolver el problema de la salud del virus, cómo resolver el problema de la economía de los peruanos y cómo resolver el problema de la seguridad de los peruanos. Eso es lo que nos interesa a la inmensa mayoría de peruanos. Algo que hemos notado, y también se lo consulta en su condición de analista político, algo que hemos notado es que en esta campaña, Keiko Fujimori resalta el nombre de Fujimori, ¿no? No es Keiko tratando de desligarse de lo que significaba el pasado del señor Alberto Fujimori. Esto es un tema, sí, es una estrategia de campaña, van a darle más puncha al tema, a los temas que antes se hablaban en la época de Fujimori, incluso el indulto, me parece, es una opinión personal, es parte de esta agenda que siempre nos han planteado de Alberto Fujimori metido en la campaña presidencial. ¿Usted lo ve así? No creo que debería ser eso un tema fundamental. Es un tema, sin duda, que ha planteado la propia señora Fujimori, pero no creo. Yo, como digo, lo que nos interesa a los peruanos es resolver la grave crisis que tenemos y evitar caer en una situación peor de la que ya estamos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y las cosas que tú dices, bueno, eso habría que preguntarle a ella misma, ¿no? Pero yo creo que claramente la campaña está orientada a plantear soluciones en el problema de la salud. Tenemos, por ejemplo, al doctor Ernesto Bustamante, que es un especialista muy destacado, que desde el principio de la pandemia ha empezado a plantear soluciones como las pruebas moleculares, etcétera, que desgraciadamente no se llevaron a cabo y que nos han conducido a este fracaso estrepitoso. No estamos entre los países que peor han gestionado la pandemia en el mundo entero, ¿no? A eso ¿Usted se alegró con la llegada de las vacunas ayer? ¿O también considera que no hay tanto por qué alegrarse? ¿Sí? Bueno, ¿cómo que no hay por qué alegrarse? Es que hay una gente tan pesimista en redes sociales tratando de... Que lleguen 300,000 para vacunar a 150,000 es mejor que nada. Ahora, ¿usted se va a vacunar? Cuando pueda. O sea, a este paso, con el paso lento de tortuga que tiene este gobierno, de repente a fin de año. Pero cuando pueda, por supuesto, cuando yo esté en la lista me vacunaré inmediatamente, eso es obvio. Pero usted confía en las vacunas, no consume otros medicamentos como la hidroxicloroquina, ivermectina. Mira, yo no voy a entrar en esa discusión, por favor, pregúntenle al doctor Ernesto Bustamante. Esa es una discusión de especialistas. Ahora, lo que tenemos que hacer es ponernos mascarilla, lavarnos las manos, evitar los contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien quiere consumir ivermectina, que la consuma, es un problema. Pero el punto es que finalmente lo que va a resolver el problema es la vacuna. O quizás, no lo sé, por ejemplo, hay esta medicina que era para el cáncer y que dice que están usando en Israel, que ha tenido 95% de éxito. No sé, habrá que probarlo y verlo. O sea, hay cosas que van apareciendo en el mundo. Pero la vacuna hasta ahora es lo único certero que tenemos y esperemos tenerlas, como por suerte tiene nuestro vecino Chile, que hizo lo que tenía que hacer, empezar a comprar vacunas en abril y mayo del año pasado. Señor Rospigliosi, ya para terminar la entrevista, una última consulta. Usted ha mencionado hace un momento, ¿no?, sobre el peligro que significa lo que para usted es la izquierda, el populismo que llegue eventualmente al gobierno en el Perú. Yo recuerdo que según cables de Wikileaks en noviembre del 2005, usted fue a la embajada estadounidense en Perú para alertar, ¿no?, sobre una posible victoria de Humala y pedir ahí como que hagan algo contra eso. Si la señora Verónica Mendoza llega a segunda vuelta, ¿usted haría lo mismo? Pues recuerdas muy mal, ¿eh?
yo te voy a fiscalizar a ti, estás muy mal. Yo no fui a la embajada americana a pedir nada. El cable de Wikileaks al que te refieres habla de una reunión. En esa reunión, el agregado político de la embajada americana me invitó a mí a almorzar a un restaurante. Yo no fui a buscarlo. Él me invitó a mí. ¿Sabes con quién me invitó? Con Rubén Vargas, Claro. que fue ministro de Sagasti. Ya pues. Que en ese momento estaba trabajando con usted, ¿no? Una consultora. ¿No? Eso bueno, lo refiere el cable de Wikileaks. Sí. Por eso le refiero que la información que yo... Pero está mal, pues está mal. Yo te fiscalizo a ti. Yo no fui a la embajada americana a pedir nada. Yo asistí a un restaurante de comida criolla invitado por el agregado político de la embajada americana. Punto 1. Punto 2. Es falso que yo les pidiera hacer esas cosas que tú has dicho. Absolutamente falso. Sí, es la información que se refirió en esa época, ¿no? En el 2011 que salió a la luz el cable. Pues. Sí, no, lo leí. Me documenté bastante, sí. No te he documentado tan bien. Ahí conversamos sobre algo muy específico, el Alto Guayaga. Y yo les dije, ellos tenían un sistema de información, es decir, estas empresas que te dan información que recojan de los medios, todos los días te dan un informe. Ellos pedían información sobre la coca. Yo les dije, es un error. Tienen que pedir información sobre la coca y los cocaleros y sobre la política. ¿Por qué? Porque Ollantumala había incorporado a 2 dirigentes cocaleras, Nancy Obregón y Elsa Malpartida, a su partido. Y de hecho, fueron candidatas en 2006 y fueron congresistas. Entonces le digo, tienen que ampliar ustedes su pedido de información también sobre política, porque los cocaleros ya incursionaron en política con Ollanta Humala. Y por último, tienen que hacer incidencia. Los norteamericanos en ese momento pagaban toda la lucha antidrogas en la zona del Alto Guayaga. O sea, pagaban la erradicación, ayudaban a la Dirandro a combatir el narcotráfico, etc. Y si no hacen incidencia, que implica hacer publicidad, hacer incidencia en los medios de comunicación, sin eso obviamente los van a derrotar. Eso fue lo que dije y eso fue lo que, por suerte, después hicieron y se logró casi erradicar la coca del Alto Guayaga. ¿Usted no mencionó entonces una campaña contra Ollantumala en ese momento, en el 2006? Yo lo que mencioné es que... No, yo lo que dije es que tenían que hacer incidencia contra el narcotráfico y los cocaleros. Y en ese caso, los cocaleros habían puesto a sus dirigentes en política con Ollantumala. Obviamente tenían que enfrentar eso, claro que sí. Pero era exactamente una política referida al Alto Guayaga. Yo no les pedí que intervinieran en la política nacional, ni hubo ninguna discusión sobre el cable de Wikileaks, o sea, citado, habla de que usted mencionó algo como un programa de comunicaciones anti-Humala en ese momento. En el Alto Guayaga, sí puede ser, ante las candidatas de Ollantumala, obviamente, que eran las dirigentes cocaleras. A eso se refiere. Entonces te corrijo, te fiscalizo. Yo no fui a la embajada americana a pedir nada, fue una invitación de ellos en un restaurante de comida criolla. Usted pide cierta como intervención en la política, porque si pide una campaña contra una candidata, en este caso al señor Humala, o sea, está de alguna manera pidiendo la intervención de un gobierno extranjero en la campaña electoral, ¿no? Mira, el gobierno extranjero estaba interviniendo en la lucha antinarcóticos a pedido del gobierno peruano, de los gobiernos peruanos, de todos los gobiernos anteriores y posteriores, en la lucha contra el narcotráfico. Y si el narcotráfico empieza a hacer política, pues obviamente también tienes que combatirlo en el terreno político. La señora Obregón, como tú sabes, tenía una pareja, el padre de sus hijos, que era un ex policía, que era un narcotraficante. Él está condenado ya por narcotráfico. Y la señora Obregón fue detenida también y curiosamente por influencia política la libraron. Ellos manejaban con su familia una firma de productores de pasta básica de cocaína. Entonces, ahí tiene la relación, para usted narcotráfico y política. Para usted, la señora Mendoza, en todo caso, representa un peligro como Humala en el 2006, que ameritaría un esfuerzo, digamos, de otros países para evitar que llegue al poder. No creo que amerite el esfuerzo de otros países. Yo creo que amerite el esfuerzo de los peruanos para evitar que llegue al poder. La señora Mendoza ya ha hecho propuestas clarísimas.
quiere una hiperinflación como la que hubo a fines de los años 80. Dice que hay que emitir dinero y emitir dinero, igualito a lo que nos llevó a la hiperinflación, que fue fatal para el país, que arruinó al país, que llevó a millones a la pobreza y que llevó a la desesperación a mucha gente. Así que yo creo que hay que evitar. Hoy día he publicado en Expreso un artículo sobre el virus populista. El virus populista es peor que el COVID. Puede arruinar al país de peor manera que ha hecho el COVID. Pero el miedo Humala al final no terminó siendo lo que fue, ¿no? El gobierno de Humala ha sido un gobierno que básicamente lo han calificado un gobierno que ha sido muy plausible con el sector privado, con el empresariado, así que... Mira, el año 2006 Humala estaba financiado por Hugo Chávez y era un radical. Probablemente si hubiera ganado en esa oportunidad, por suerte Alan García, a quien yo apoyé en la segunda vuelta, le ganó y evitó que llegara al poder. El año 2011 Humala ya no fue financiado por Hugo Chávez, sino por los brasileros, por Odebrecht y por esas empresas. Entonces, sus intereses ya cambiaron, por fortuna, por suerte para el país, por suerte para todos los peruanos. Hizo un mal gobierno, nos endeudó con $6.000 millones con la refinería de Talara, que no sirve para nada, pero en fin, por suerte ya había cambiado y era dominado, controlado por los brasileños, por la corrupción brasileña, pero no por la corrupción chavista. Perfecto, bueno, señor. Sí. Sí. Muchas gracias, en realidad. Gracias por someterse a las preguntas, gracias por el buen talante de responderlas. Le deseamos suerte en la campaña. Esperamos que no sea la última vez que podamos conversar. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y a todos sus oyentes y televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao. Nos vemos.